Recuerden que Norman, Paco y Jaime lo esperan de 7 a 9 todos los días en el encuentro de estos muchachones para desmenuzar los temas más importantes. Ya llegó el maestro Norman Pearl, bien dice el maestro Paco, creo que Jaime no alcanza a llegar por cuestiones técnicas, el tema de la electricidad, pero mi querido Norman, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, mi querido Vicente, mi querido maestro Paco Hernández, a la audiencia maravillosa de Sin Paco Censura? Hernández. Buenos Ya, días. está buena esa. Paco Hernández y Jaime. Y Jaime Cruz. Y Jaime Cruz. Es que esa es la posibilidad de que tenga presencia Jaime a través de Paco Hernández. Paquito Cruz, discúlpame, por favor. No, hombre, Norman, Jamás por digo favor, sus a mí me apellidos. pasa. De pronto a Jaime le digo, Vicente Hernández, le digo, discúlpame, es que de pronto hablo con Vicente tan temprano y contigo después o con Norman y se van los apellidos, pero Jaime, a donde estés, que seguramente estás sintonizando, si no es que estás durmiendo en tu camita, pues debido a tu edad, te mando un abrazo fraterno verdaderamente. Y el domingo, fíjate, es que el domingo hay que ver un especial de un no apto para cínicos que hizo Jaime, y es una reflexión sobre la prensa y la prensa alternativa que hace Jaime cuando va a pasear a sus perros. Tú sabes, cuando uno saca a pasear, en este caso a sus perros, hace una reflexión, uno empieza a pensar cosas y hace una reflexión en vivo, no apto para cínicos. Así que Jaime, a donde estés, te seguí el domingo. Y creo que tenemos que platicar más sobre eso que dijiste, pero hoy aquí está Norman, así que Norman Pearl y Jaime, Vicente, aquí estamos, los así tres. Es. Vicente Pearl y Norman Serrano, mi querido Norman. Oye, pues ya hay 43 nombres en la lista de candidatos a fiscal general de la República. Obviamente aparece ahí el de Ernestina Godoy. La declaración de culpabilidad de El Chapito en Estados Unidos para convertirse en otro testigo colaborador de ese gobierno que los tacha de terroristas a los miembros del crimen organizado. En fin, hay mucha carnita, mi querido Norman, sírvase, por favor. Pues fíjate que para empezar, con respecto a los 43 aspirantes a la titularidad de la Fiscalía General de la República, yo hago pues el reconocimiento de la participación de nuestro buen amigo César Gutiérrez Priego, está también nuestro amigo Hamlet Almaguer, está por ahí Peralta, de las pocas personas que yo puedo identificar, pero a mí me gusta que participen, pues son bastante jóvenes, no es el caso de Ernestina Godoy, pero bueno, pues yo creo que su participación muestra diversidad de opciones que la presidenta, que el Senado en su momento tendrá a su disposición. Conozco muy bien a César Gutiérrez Priego, tengo un especial aprecio por él, por Hamlet Almaguer. Yo a Hamlet Almaguer lo conocí hace 4 o 5 años en Sin Censura, teníamos un programa, ¿te acuerdas? Una mesa. Claro. Y bueno, para mí los dos tienen una vigencia, no solo en términos de afecto, sino tienen una vigencia en términos de capacidades. Ambos son extraordinariamente inteligentes, son muy buenos abogados. Y bueno, pues ellos estarán en este proceso. Ojalá que queden dentro de los primeros 10 por notoriedad, ¿no? Para que la gente los tengamos pues, siempre en el radar y siempre pasen a formar parte de una reserva que la presidenta de la República tiene para el ámbito del Poder Judicial. Ojalá que sean considerados, ojalá, insisto, que aparezcan en esa posibilidad. Fíjense que a mí, ya lo ha comentado el maestro Paco Cruz, ya no lo voy a decir Paco Hernández, ya lo he comentado, por lo menos yo hice un tuit ayer, ya muy tarde, resulta contradictorio que Donald Trump, al indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, quien la justicia de Estados Unidos sentenció a 45 años por narcotráfico el año pasado, y al mismo tiempo opinar sin pruebas que Maduro, el líder del narco en Venezuela, pues se va al pozo. Porque
¿Quién le va a creer a Donald Trump y sus contradicciones? Comentábamos también que recientemente recibió a un príncipe árabe en la Casa Blanca, pasando por alto aquel asesinato atroz que hiciera contra un corresponsal de una agencia importante, un periódico importante de los Estados Unidos. Antes, él también se dio el lujo de reconocer la validez, la seriedad con que había sido designado el presidente de Siria, quien antes formaba parte de un grupo guerrillero que era contrario a los intereses de Estados Unidos. Todos sabemos que lo creó Estados Unidos, pero bueno, eso es lo que sucede con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con un Donald Trump que se jacta de hacer lo que él quiere y tiene a un Congreso supeditado a sus decisiones y caprichos. Es una pena que en Estados Unidos, que es uno de los países más importantes del mundo en términos económicos, militares, etcétera, etcétera, pueda tener un representante de estas características, un presidente de estas características, que humilla a todo el pueblo estadounidense porque pues no hay congruencia, porque simplemente no hay la posibilidad de asumir un respeto por esta figura, una figura terrible, caricaturesca, que además es solamente capaz de hacer cosas que contradicen a todo un pueblo y a toda una historia, mi querido Vicente. No quiero tampoco pasar por alto el secuestro, el reconocimiento del secuestro del Mayo Zambada por parte de Joaquín Guzmán López, en donde por lo menos hay una respuesta no oficial de los Estados Unidos, pero hay una respuesta a los eventos que se suscitaron en aquel día, en donde no se tenía claro qué había pasado. Es la carta del Mayo Zambada quien realmente hace un reconocimiento de lo que en su concepto pasó. Él narra algo muy parecido a lo que dice Joaquín Guzmán López, y estos son la información que le da en esta narrativa Joaquín Guzmán López a la magistrada que sigue su caso en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Me parece que esto, insisto, sin ser una respuesta oficial a los hechos que el gobierno de nuestro país demanda, pues por lo menos pone ya, no en perspectiva, pone aparentemente o clarifica lo que sucediera. Así que bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto. Ayer platicábamos por la noche que resulta un poco triste que el acogerse a una posición que beneficie, como testigo protegido, que beneficie las indagatorias de las fiscalías en el mundo, pues me parece que el premio es muy grande porque criminales confesos, ¿no? Gente que ha cometido asesinatos múltiples, etcétera, de la noche a la mañana pueden accesar a una muy corta estancia en las cárceles, y esto es por lo menos injusto, mi querido Vicente, mi querido Paco. Así es, estoy revisando más temas, o si quieres regresar a los que están en la mesa, mi querido Paco, pero de llamar la atención esta encuesta del Financiero, creo que ayer hizo referencia a ello la presidenta Claudia Sheinbaum, del 70% de aprobación a 7 años de la llegada de la 4T. Y muchos se preguntan, ¿por qué Andrés Manuel reapareció? Dicen algunos que de último minuto, por urgencia, como si los libros se escribieran de un día para otro, mi querido Paco. Si alguien sabe de libros, eres tú, y que el proceso no es así de rápido. Pero si se preguntan por qué reapareció AMLO, es porque no lo conocen, porque no les sirvieron de nada los 6 años. Los símbolos están ahí, 7 años de la transformación, y sí por el respaldo a la presidenta. Claro que sí. En momentos en que al interior de la transformación, del movimiento de la transformación, hay algunos que empiezan a zigzaguear, hay algunos que empiezan a
pues a dudar, por decirlo elegantemente, pues ahí la palabra del líder moral de esta transformación, entre otras cosas, mi querido Paco, lo que estamos revisando. Mira, Vicente, ahora regresamos al tema de Trump, es bien interesante, pero primero tocaste el tema que digo, Trump es tema de casa también, por todo lo que pasa, por la cacería de indocumentados, porque es un tema nuestro, pero el tema del presidente o del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que yo digo, tanto estuvo a la borrega yendo al pozo hasta que se ahogó. Y tú sabes, lo digo porque hay un refrán popular que advierte sobre el poder de las palabras y el respeto que se debe tener cuando invocas algún evento, ¿no? Y eso puede tener consecuencias inesperadas e indeseadas. Así que el punto es que tanto estuvieron la oposición y la comentocracia de este país, y hablando por comentocracia, digo viejos periodistas, intelectuales, académicos ultraconservadores, tanto estuvieron invocando al tigre, que el tigre les tiró un zarpazo, y ese zarpazo los ha puesto a temblar, Vicente, sí, un zarpazo. Ayer te decía, la verdad es eso, el tigre no te necesitó nada, Vicente, no necesitó nada, se sentó en una silla, que además es un paisaje precioso ahí en esa finca de 12,000, 13,000 metros cuadrados, a las afueras de Palenque, y ya conocemos el nombre, lo dijo el presidente López Obrador, La Chingada, en honor al líder zapatista Genovevo de la O, que también tuvo un rancho, una finca o un rancho que así le puso. Pero bueno, lo vimos al presidente, apareció ahí y Vicente rugió con tal fuerza que Andrés Manuel López Obrador les controló. Mira, nada más un pavo real ahí atrás como parte de esa escena que simboliza el poder o el control que tiene, que ejerce López Obrador, sobre todo la comentocracia, el negocio que representa para ellos. Estuvieron jode y jode que apareciera. Y ayer de pronto, aquí dijimos algunos nombres, Denis Dressel, Carlos Loret de Mola, Roberto Madrazo Pintado, Luis Carlos Ugalde, que fraguó el fraude entre otros, el fraude de 2006, Pedro Fernández de Con, que aquí lo vimos, Claudio X González Guajardo, Ciro Gómez Leiva, Salinas Pliego, a propósito de que vas a tener al propagador de odios y mentiras Javier Negre, Federico Dorin, Javier Lozano, Jorge Romero, todo mundo tenía el nombre de López Obrador en la mesa, y eso nos da la prueba de todo el poder que tiene López Obrador sobre ellos y cómo les controla la agenda pública. Los puso a temblar, Vicente, a todo mundo. Está escondido, no va a salir, no tiene capacidad de salir. Tú y yo sabíamos, Norman, todos sabíamos que estaba escribiendo un libro, lo dijo López Obrador. En cuanto lo termine, lo voy a presentar. No solo es uno, son 2 libros, pero mira, como dice el periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, cuando era presidente López Obrador, esa oposición y la comentocracia, ya lárgate, desgraciado infeliz. Cuando se desapareció poquito más de un año para escribir, ¿de qué se esconde? ¿De quién se esconde? ¿Por qué no da la cara? Cuando reaparece este domingo ahí en su finca, ¿quién lo llamó? ¿Por qué ahorita? La 4T está desesperanzada, la 4T está desesperada. Así es a la oposición, Vicente, así la vieja comentocracia. AMLO es mucho más poderoso para controlarlos, y las redes también se volcaron para apoyarlo y entender lo que busca Andrés Manuel López Obrador. Unión y unidad en torno a Claudia Sheinbaum Pardo. La aparición pública de AMLO o Andrés Manuel López Obrador provoca todo, pero es innegable que su extraordinario manejo de los tiempos y de los medios sobrepasa cualquier cosa.
Él, López Obrador, conoce de qué pata flaquean, él impone la narrativa. Así que para mí, mira, no hacía falta que hablara o estableciera de las tres circunstancias sobre las que saldría en específico atentar, si se atenta contra la democracia, si hay un intentona de golpe de Estado contra la presidenta Claudia Sheinbaum o si se viola la soberanía de México. Yo entiendo que todos lo entendemos, pero la figura, lo que demuestra nada más esta aparición de 45 es que la figura de Andrés Manuel López Obrador, Vicente Norman, está tan viva y más viva que nunca. Así que López Obrador vamos a tener para rato con una aparición, Vicente, va a estar y está en la boca de toda la comentocracia. ¿Por qué? Porque López Obrador sabe cómo manejarla, sabe cómo, y que me disculpen, pero así esa es la palabra, sabe cómo controlarla. Y le tienen un pánico que raya más allá de lo comprensible, Vicente Norman. Y mira, y nada más en el caso de Donald Trump, yo digo, cuando vemos la intervención en Honduras, la promesa de indulto a Juan Orlando Hernández, que es un capo, confeso, y además se encontrado culpable en Estados Unidos, condenado a 45 años. Cuando vemos lo que hizo con Javier Milei, en la promesa de los 20,000 millones de dólares y que de pronto se evaporan esas promesas y las amenazas que hacen Honduras, hay que ver a Trump como a través del negocio que está haciendo en la Casa Blanca, a través de los negocios que se hace desde el despacho Oval, es un ávido y ambicioso empresario que ha logrado amasar una gran fortuna, independientemente de la que tenía, que no era tan grande, 2.500, 3.000 millones de dólares. Hoy tiene una fortuna que lo hace en uno de los personajes en el mundo del dinero más importantes del mundo. Así que es un hombre de negocios, es un empresario criminal, no lo digo yo, es un empresario criminal que está gobernando Estados Unidos y que le ha bastado para codearse con los hombres, con los magnates del mundo y llenarse de lujos y excentricidades, él y su familia. Y así debemos entender el narcotráfico. Para él es un negocio que tienen que controlar él y sus personajes en la CIA y en la DEA, Vicente, y todavía tiene tiempo, Norman, antes de que aparezca la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro que sí. Por alguna extraña razón, los números se detuvieron en la transmisión, así que le pido que nos eche la mano. Tenemos muy bajos los números de likes. Ayúdenos, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No lo sé, pero así han estado los números en los últimos días. Llegamos a un número, no sé si determinado por el algoritmo de YouTube, y de ahí se estancan. Por eso, ayúdenos con los likes. Por favor, dele clic al dedito hacia arriba. Son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan. Y con esos likes le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Voy contigo, mi querido Norman. Fíjense que ayer lo comentamos brevemente, por ahí salió la noticia de que los Trump, la familia Trump, impulsada por supuesto por el empresario en el poder, habría perdido alrededor de $1,000 millones con la criptomoneda que se devaluó, su criptomoneda. Así que bueno, no sé si ya empiece a cobrarle su impopularidad en términos materiales, afectando a su fortuna. Fíjense que también hay otras cosas. Ayer tuvimos, como siempre, como todos los lunes, a César Gutiérrez Priego en el programa y yo le preguntaba que si en el hipotético caso él fuera designado fiscal general de la República, ¿qué haría con Alito y con Jorge Romero como líder del cártel inmobiliario de la Benito Juárez? Bueno, pues César admite que tendría que revisar el expediente, porque nosotros sabemos que Alito fue denunciado ante la Fiscalía General de la República también, y parece que el fiscal general anterior, del cual ya no quiero recordar su nombre, parece que desestimó estas acusaciones y Alito Moreno siguió adelante a tambor batiente, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa con el caso de Jorge Romero? Bueno, acuérdense que la fiscal general de la Ciudad de México, la señora Godoy, la abogada Godoy, fue inició y tuvo una lucha encarnizada en contra de este cártel, pero cuando llegó el momento de la ratificación de su reelección, el PAN se opuso y no lograron tener la mayoría para ratificarla, de tal suerte que entró otra persona que también siguió el caso, pero de repente se perdió a los ojos de nosotros, ya no supimos qué pasó. Yo le preguntaba que si eventualmente podría él, desde la Fiscalía General de la República, retomar este proceso, y me decía que sí, que efectivamente era algo que se podría hacer, porque pues para muchos de nosotros quedó inconcluso. Por ejemplo, no sabemos por qué Jorge Romero, en lugar de ser el presidente nacional del PAN, no está en una cárcel, sobre todo porque todo mundo lo dice y todas las evidencias lo señalan también, que él fue el creador del cártel inmobiliario. Y entonces son de las cosas, son de los crímenes sin castigo que van quedando y que nosotros, y que se acumularon, por cierto, en la época del anterior fiscal, en donde nosotros veíamos que eran señalados aparentemente con carpetas de investigación muy sólidas y no se llevaban ante el Poder Judicial, se quedaban en la oficina, se quedaban en los cajones de este señor Hertz Manero, y bueno, ya no había, ya se acababa la noticia, ¿no? Ahí Claro. terminaba la noticia, ya no se le daba trámite a nada, y ellos finalmente pues seguían tan campantes como si nada. Y sí, hemos hecho recuentos, hemos hecho cómo sale de la cárcel Collado, cómo Peña Nieto se interrumpe en sus investigaciones, cómo tanta y tanta gente es beneficiada por la parcialidad aparente del antiguo fiscal de la República. Yo creo que la aparición de Andrés Manuel López Obrador es un golpe muy fuerte para la pequeñísima oposición que todavía existe en México. Cuando él muestra su libro y da unas palabras de respaldo para la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues ahí se nota que la popularidad del expresidente sigue vigente. Él se fue con una altísima aprobación, muy cercana al 80%, y deja un legado. Hay un legado que los mexicanos hemos decidido asumir, y es un legado maravilloso en donde él habla, y creo que eso es lo más importante, de la revolución de las conciencias. Él hace un cambio dramático en el pensamiento de nosotros los mexicanos de a pie, los mexicanos comunes, en donde asumimos que tenemos el derecho no solo de pensar, sino también de decirlo, y también adoptamos una posición pues, de rebeldía ante la injusticia. Somos contestatarios y bueno, nos vamos convirtiendo poco a poco en entes políticos que todo pueblo debería tener. A mí me da un poco de pena que en Estados Unidos hayan estado durmiendo en sus laureles siempre, preocupados fundamentalmente por la sobrevivencia, por la acumulación de dólares, ¿no? Y la gente le destina poco tiempo a la reflexión política, a la reflexión social. Ojalá que esos cambios se puedan ir dando en los Estados Unidos, especialmente cuando nace una figura como Montami en Nueva York, que aparentemente podría ser una tercera vía para los Estados Unidos, mi querido Vicente, mi querido Paco. A ver, mi querida Ceci, ayúdenos con este audio de Jorge Romero, el líder del cártel inmobiliario, porque creo que sería la confirmación de que sí le estarían abriendo las puertas a Ricardo Salinas Pliego, por si acaso necesitaban una confirmación de esto. A ver, Ceci, échelo, por favor. Es un honor estar en la FIL presentando un par de libros. Hoy venimos a reconocerles y a presentar el libro de ahora de una nueva generación de ideólogos en el Partido Acción Nacional. No tenemos más herramientas, no tenemos más armas, pero no las hay mejores.
presidente, con su acompañamiento, demuestra que el Partido Acción Nacional sigue desde la cultura construyendo a este país. Presidente Jorge Romero, muchísimas gracias por ser el gran impulsor de que el PAN entienda con toda claridad que cualquier victoria política tiene que estar siempre precedida por una victoria cultural. Saben, antes de que tomara protesta como presidente del PAN, me dijo, quiero que el PAN vuelva a tener libros en las librerías. Quiero que el PAN vuelva a tener... Quiero que el PAN vuelva a tener un pensamiento que se debata. Y pues ya estamos en eso, jefe. Muchas gracias por la confianza. Bueno, a lo que sea le están abriendo las puertas en el PAN y ya me di cuenta también porque están muy enojados. Pues junta más Andrés Manuel López Obrador desde las redes en la presentación de su libro que ellos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Conste que yo lo dije en redes sociales en su momento y bueno, pues sí, creo que el tiempo me ha dado la razón. Paco, para cerrar antes de que llegue la presidenta, por favor. Nada más te dice todo. Los seguidores de Andrés Manuel López Obrador se juntan por millones, por millones. Este pobre, ¿cómo se llama? Jorge Romero Herrera, ve a cuántas personas pudo juntar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es el foro principal, me guste o no, de la presentación de libros en este país. Y para quienes se preguntan por qué el presidente López Obrador no lo fue a presentar a la FIL, López Obrador fue un crítico de la FIL que se convirtió hace muchos años en un foro de la extrema derecha en el mundo, Vicente, ¿sí? En el mundo. Así que nada más para que tengan ese dato, López Obrador junta por millones. Y ese pobre apenas pudo llenar una salita en la FIL, que las conozco bien, he estado varias veces invitado para presentar mis libros en la FIL allá en Guadalajara. Así que esa es la millones contra unos cuantos, Vicente. Ese es el tamaño de Andrés Manuel López Obrador. Yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos al rato en la mesa de seguridad, Vicente. Norman, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Nos vemos al rato con Pepe Reveles y con el abogado César Gutiérrez Priego. Mi querido Norman Pearl, ¿con qué cierras tú? Bueno, con una pequeña síntesis. Ya me acostumbré al minuto. Y puedo decir que el PAN, una disculpa. que el PAN hace todo para cambiar con las mismas personas. Que tengan muy buen día y nos vemos mañana. Gracias, mi querido Norman. Recuerden, de 7 a 9 de lunes a viernes. ¿Cómo están? Bien, también. Me da gusto verlos. Bueno, el día de hoy vamos a presentar salud y en particular 2 temas. Uno, el tema que nos comprometimos